Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una revisión clínica bien enfocada y de alto rendimiento sobre un tema que es clave en la práctica médica en Chile y, por supuesto, una pregunta casi segura en el EUNACOM, la hidapidosis. A ver, pongámonos en una situación súper común. Llega a la consulta un paciente de una zona ganadera con un dolor abdominal medio vago. Le pedimos una ecografía y... ¡sorpresa! Aparece una lesión quística en el hígado. La pregunta salta de inmediato. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ese escenario es justamente nuestro punto de partida. Para poder responder a esa pregunta de forma ordenada, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, vamos a definir qué es esto y cómo es el ciclo del parásito. Después, cómo se transmite y los factores de riesgo. Luego, veremos las manifestaciones clínicas, las herramientas para el diagnóstico y, finalmente, las estrategias de manejo. Muy bien, empecemos por el principio. Para saber cómo enfrentar el problema, primero tenemos que entender con quién estamos lidiando. Conozcamos bien a este parásito. La hidatidosis, que también se conoce como equinococosis quística, es una zoonosis. ¿Qué significa eso? Que se transmite de animales a humanos. Es causada por la fase de larva de un parásito, un cestodo llamado Echinococcus granulosus. Y ojo, este es un punto fundamental. La enfermedad en nosotros no la causa el gusano adulto, sino su larva, que es la que forma el famoso quiste hidatídico. Para entender cómo nos infectamos, es clave seguir este ciclo. Todo arranca con el perro, que es el hospedador definitivo. Él tiene el gusano adulto en su intestino y libera miles de huevos en sus heces. Esos huevos contaminan el pasto, y ahí es donde entra la oveja, el hospedador intermediario, que se los come. Dentro de la oveja se forman los quistes. El ciclo se cierra si un perro come las vísceras de esa oveja infectada. ¿Y dónde entramos nosotros? Bueno, somos un hospedador accidental, un callejón sin salida para el parásito. Nos infectamos igual que la oveja, pero la cadena de transmisión se corta con nosotros. Perfecto. Ahora que tenemos el ciclo biológico claro, vamos a conectarlo con la vida real, con la clínica. Entender esta cadena de infección nos va a permitir sospechar la enfermedad en los pacientes correctos y, por supuesto, prevenirla. La vía de transmisión es fecal-oral. Así de simple. El problema es que los huevos del parásito son microscópicos, pero increíblemente resistentes y pegajosos. Pueden estar en el agua, en las verduras de la huerta o incluso pegados en el pelaje del perro de la casa. Así que un gesto tan simple como hacerle cariño a un perro infectado y después llevarse las manos a la boca sin lavárselas puede ser suficiente. Y con esto, el perfil de riesgo se dibuja solo, ¿verdad? El riesgo se concentra en zonas rurales, sobre todo donde hay ganado de ovejas o cabras. Si a eso le sumamos la convivencia con perros que no están desparasitados y, peor aún, la costumbre de darles de comer vísceras crudas, las famosas achuras, bueno, ahí tenemos el ciclo funcionando a toda máquina. Por eso, poblaciones como los niños que juegan en la tierra y los trabajadores del campo son las más expuestas. Bien, ya ocurrió la infección. ¿Y ahora qué? Entramos en la parte clínica, que muchas veces es la de un invasor totalmente silencioso. Por años, incluso décadas, puede no dar ningún síntoma. El parásito, una vez que ingresa, tiene sus lugares preferidos. Después de que ingerimos los huevos, las larvas viajan por la sangre, y el primer gran filtro que encuentran es el hígado. Por eso, en un 70% de los casos, los quistes se alojan ahí. Si logran pasar ese filtro, el siguiente destino más probable es el pulmón, con cerca de un 20%. Así que entre hígado y pulmón ya tenemos el 90% de los casos. Los síntomas dependen completamente de dónde está el quiste y de cuánto ha crecido. Es un efecto de masa. Si está en el hígado, puede dar un dolor sordo en el hipocondrio derecho, una sensación de peso, o si crece mucho y comprime la vía biliar, puede provocar ictericia. En el pulmón, en cambio, se va a manifestar como tos crónica, falta de aire, dolor en el pecho o incluso hemoptisis. Como ven, son síntomas súper inespecíficos que evolucionan muy lentamente. Y aquí, atención, llegamos a una de las complicaciones más temidas y un punto clave que hay que tener grabado. La ruptura de un quiste, ya sea por un golpe o de forma espontánea, es una catástrofe. Libera una cantidad masiva de antígenos del parásito a la sangre y puede gatillar un shock anafiláctico fulminante.
Es una verdadera emergencia médica. Entonces, si la clínica es tan variable y a menudo silenciosa, ¿cómo hacemos para confirmar la sospecha? Vamos a ver qué herramientas tenemos para desenmascarar a este quiste. El pilar fundamental del diagnóstico son las imágenes, y de todas, la ecografía es la técnica de elección. Es buena, bonita y barata. Es accesible, costo efectiva y nos permite ver el quiste y caracterizarlo súper bien. La tomografía o la resonancia las dejamos para casos más complejos, para ver mejor la anatomía o planificar una cirugía. Por otro lado, tenemos el laboratorio, con la serología, que busca anticuerpos, ayuda, apoya el diagnóstico, pero, y este es un gran pero, tiene sus limitaciones. Y esta es una perla clínica para anotar en grande y no olvidar jamás. Es perfectamente posible tener un quiste hidatídico y que la serología salga negativa. Esto pasa sobre todo si el quiste está muy bien encapsulado o si ya está calcificado, inactivo. Por lo tanto, la sospecha clínica y sobre todo la imagenológica mandan por sobre un resultado de laboratorio negativo. Listo, ya tenemos el diagnóstico confirmado. La siguiente gran pregunta es, ¿cómo se trata? Y aquí no hay una receta de cocina. El manejo se tiene que adaptar a cada paciente y a las características de su quiste. La Organización Mundial de la Salud nos da 4 grandes caminos. Primero, el tratamiento médico con albendazol, que sirve para quistes chicos, como complemento a otras terapias o en pacientes que no se pueden operar. Luego está la técnica PEIR, que es un acrónimo de punción, aspiración, inyección y reaspiración. Es una opción mínimamente invasiva para quistes bien seleccionados. Por supuesto, la cirugía sigue siendo el tratamiento de elección para quistes grandes, complicados o múltiples. Y finalmente, una opción muy importante, la observación activa. Para quistes que ya están inactivos, calcificados, a veces el mejor tratamiento es no hacer nada, solo vigilar con imágenes. Y una nota al margen, pero una que es crucial. Aunque es muy raro en nuestra región, es vital que no confundamos la hidatidosis quística por Echinococcus granulosus con la equinococosis alveolar, que la causa el Echinococcus multilocularis. ¿Por qué? Porque esta última se comporta como un cáncer. Es infiltrativa, destruye el tejido, y su manejo es radicalmente distinto. Cirugía lo más agresiva posible y albendazol de por vida. Es el gran diagnóstico diferencial que hay que tener en mente. Y para cerrar, volvamos a nuestro caso del principio. Después de todo lo que hemos revisado, si nos enfrentamos a ese paciente de zona rural con un quiste en el hígado, ¿cuáles serían los 3 primeros pasos que sí o sí tenemos que dar en su manejo? Una pregunta para reflexionar y para que todo esto que vimos quede bien consolidado. Muchas gracias por la atención.